Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Un gusto saludarles nuevamente a través de la comunidad Piensa Sano en este martes, primer martes ya del mes de julio. Estamos a la mitad de este año 2022. Se ha pasado muy rápido este primer tramo y pues aquí seguimos con esta intención, recuerden, de estas cápsulas de la comunidad de Piensa Sano, con la firme intención, amigos, de poderles dar consejos, de poderles dar tips, inclusive informarles sobre varias enfermedades que son muy comunes y pocas veces se pudieran detectar. Y el día de hoy me es muy grato nuevamente saludar al doctor Jesús Flores Lozano. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctor. Te agradezco tu invitación y agradezco a todo tu auditorio que nos esté viendo y escuchando. Te felicito por tu programa. Creo que es una iniciativa muy positiva para toda la comunidad. Gracias, perfecto, doctor. Pues mire, un gusto nuevamente coincidir. Para las personas que pronto la semana pasada nos siguieron, pues estarán conscientes de que este mismo tema lo pudimos atender, pero compartirles, amigos, que por una situación por ahí en la plataforma no pudimos anclarlo a la comunidad de Piensa Sano como tal, ni poderlo transmitir o replicar a través del canal de YouTube. Por eso fue que le pedimos al doctor Jesús Flores Lozano, y con base a algunos comentarios que nos hicieron llegar por inbox, pues vimos del interés sobre el tema y por ello es que decidimos repetirlo. Esperamos que con la plataforma estemos en condiciones para poder transmitir ahorita en vivo y posteriormente se quede anclado. Pues doctor, vamos entrando en materia, recordar y platicar un poquito de quién es Jesús Flores Lozano, de dónde es originario, cómo es que se incentiva para estudiar medicina, que fue una historia fabulosa, y de ahí la formación en la especialidad y subespecialidad. Sí, mira, soy originario de esta ciudad, de Apizaco, Tlaxcala. La preparatoria me fui a hacerla a la Ciudad de México, al Instituto Politécnico Nacional. Ahí pues hice mi carrera. Iba yo a hacer ingeniería bioquímica, pero por ahí me fui de pinta a ver. Teníamos un hospital enfrente de la escuela, el Hospital Rubén Leñero, y me metí a ver las cirugías. Había un quirófano de esos antiquísimos con observatorio arriba de la mesa de operaciones. Y bueno, me pareció muy interesante y asombroso que alguien pudiera abrir una barriga y meter mano y arreglar y salir tan contentos, ¿no? Entonces yo pensé que era algo muy extraordinario y me quedé con esa idea. Bueno, finalmente terminamos la preparatoria y entramos a estudiar ingeniería bioquímica, pero me quedó el gusanito, Juan Bernardo, y pues platicando con mi familia, que quería estudiar medicina, pues me dieron chance de regresarme. Pues estudié un año completo de ingeniería bioquímica, y pues entré a la Escuela Superior de Medicina y ahí terminamos la carrera. Después pues nos incentivamos a hacer una especialidad, hicimos pediatría, pero me quedaba el gusanito de la cirugía. Y afortunadamente pues encontramos que dentro de la pediatría había una subespecialidad que era la cirugía pediátrica. Y bueno, terminamos los 3 años de pediatría y estudiamos los 3 años de cirugía pediátrica. Ahora ya son 4. 4 años. Y después pues ya estamos aquí en Apizaco, Tlaxcala, desde 1985. O sea, ya tenemos 37 años aquí en la ciudad. En la ciudad, 37 años de cirugía pediátrica. De cirugía pediátrica. Como tal, ¿no? Sí. Y lógicamente también de pediatría, ¿no? Que es parte inherente de la práctica diaria, ¿no? De ustedes como tal y de usted, un tema de pediatría en general, como le llaman habitualmente, y la subespecialidad en cirugía pediátrica. ¿Eso a qué se refiere, la cirugía pediátrica? ¿Qué tipo de padecimientos normalmente, además como pediatra, de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, el cirujano pediatra, qué padecimientos en específico atiende? Pues de todo. Llevamos un entrenamiento en neurología, el cerebro, entramos a tórax, entramos a abdomen, llevamos entrenamiento sobre quemaduras, amputaciones ahí es donde vemos mucho las amputaciones, que las hacíamos nosotros. Entonces, pues vemos prácticamente de todo, ¿no?
Obviamente como que está un poco más dirigido sobre la cavidad abdominal, Okay. pero también operamos amígdalas y cositas así, sencillas, labio leporino y paladar hendido, cirugía plástica, porque llevamos un entrenamiento. Entonces aquí en el Hospital General de Tlaxcala hice muchos labios leporinos, paladares hendidos, teníamos un programita ahí bien estructurado. Y bueno, después pues hay subespecialidades de la subespecialidad. Entonces ya se enfoca uno a tórax, a sistema urológico, a neurocirugía, a cirugía cardiovascular, etcétera, ¿no? Ok, sí, como todo, ¿no? Digo, estamos viviendo una etapa de la globalización donde esta especialización de las cosas y la medicina no es la situación ajena a ello, pues cada vez se va subespecializando, pero bueno, estamos aquí con alguien y agradecemos mucho, doctor, más de 37 años de experiencia en la práctica actualmente de pediatría y como tal de cirugía pediátrica. Pues muchas gracias, doctor. El tema que hoy quiso usted compartir, que escogió minuciosamente en el sentido de que es algo muy frecuente, enfermedades del canal inguinal en niños. ¿De qué estamos hablando, doctor? ¿Cuál es la región inguinal? ¿Qué padecimientos? ¿Por qué? De inicio le preguntaría escoger este tema. Ok, si pudiéramos ver ahí la... Van a poner ahorita ahí una imagen. Del canal inguinal para que nuestro auditorio pues se identifique la zona, pero es lo que llamamos la ingle y abarca también la región escrotal, Okay. o sea, donde está el testículo. Ok. Creo que hay otra imagen del canal inguinal. Ok, a ver, ponemos la siguiente que tiene la... Y bueno, son diferentes enfermedades que se presentan desde el nacimiento y en el transcurso de la edad pediátrica e inclusive en los adultos. Pero es tan frecuente que está reportado que por cada 100 nacidos vivos, 3 niños presentan anomalías en esta región. Okay. La que están observando ahí, esa es la región inguinal. Y ahí se presentan numerosas enfermedades. Ok. Desde recién nacido, desde que nace el pequeñito como tal. Así es. Lo importante aquí es que es un diagnóstico prácticamente sencillo, Okay. que en el 90% de los casos nos lo hacen los familiares. Okay. Cuando llegan con nosotros, pues ya nos dicen, ¿sabe qué? Mi niño tiene una bolita ahí. O Okay. no tiene, la bolsita está vacía y no le encontramos un testículo. La bolsita del escroto como tal, ¿no? Sí, la bolsita testicular. Entonces, el diagnóstico es muy simple. La importancia de esto es que si hacemos un diagnóstico temprano, el tratamiento es correcto y el pronóstico es muy bueno. Si no ponemos atención, si se nos pasa de vista este tipo de situaciones que vamos a hablar más adelante, pues podemos ocasionar disfunción de ese órgano e inclusive poner en riesgo la vida del paciente. Ok. Entonces ya estamos hablando pues creo que es un tema de compromiso, ¿no? De inicio al momento del nacimiento, el médico que recibe al bebé como tal, de hacer una exploración lo más minuciosa posible, y los papás, ¿no? En este seguimiento, pues de explorar como tal también a los pequeñitos en el momento del cambio del pañal, pues tener mucho cuidado. Y de ahí este seguimiento frecuente que deben de llevar con los médicos pediatras para que puedan identificar si existe alguna situación. Al referirse usted de la ausencia, por ejemplo, de un testículo, ¿ya no está hablando de alguna enfermedad en concreto? ¿Ya es de los principales padecimientos que se presentan? No, según las estadísticas, el problema más frecuente que se presenta en esta región es la hernia inguinal. Se presenta tanto en niños como en niñas. Y puede estar, desde el nacimiento igual. Desde el nacimiento, así es. Es más frecuente, un poco más frecuente en los niños, es más frecuente en el lado izquierdo, pero puede ser del otro lado o puede ser bilateral. Okay. Entonces, las características de esta hernia inguinal, pues es que no hay dolor. Okay. El niño realmente está ahí
bien, sanito, comiendo, no llorando, pero tiene ahí una bola, que es lo que detectan los familiares o nosotros en la consulta. Nos dicen, hay una bola en la región de la ingle, que a veces aparece y desaparece, o a veces la tiene, a veces no la tiene. Entonces, bueno, ya es de nuestro lado hacer el diagnóstico correcto de esa hernia. Entonces, por eso es importante que se revise bien esta región en los niños, ¿sabe? Y bueno, conllevarlos a que si tienen alguna duda, pues consulten con su médico de preferencia para que les aclare esta situación. Ok, doctor. De inicio, ¿qué debe de pasar en esta parte en que el bebé se encuentra todavía dentro de la matriz? Al momento del nacimiento, me refiero al canal inguinal. ¿Qué es el canal inguinal? ¿Qué estructuras pasan por ahí? Y en ese momento del nacimiento, ¿qué es lo que puede fallar que nos deriva o nos conlleva, a alguna alteración como hernia, como el tema de la ausencia del testículo? Digamos, ¿cuál es lo normal? Podríamos ver la diapositiva anterior, para que ahí vemos unos dibujos en los cuales vamos a ver lo que es normal. El esquema de 4 dibujos, ¿no? Por favor, Joaquín, si nos apoyan. Vemos ahí en el primer dibujo, del lado izquierdo arriba, vemos un conducto inguinal escrotal normal. Cerrado, por así llamarle, le podemos llamar. Esa línea que observamos ahí arriba del testículo, que es la imagen blanca, sería el canal cerrado. Sí, voy a imaginarme aquí, creo que va a ser más didáctico. Tenemos esta parte de acá, que es la cavidad abdominal. ¿Sí? Aquí en esta cavidad abdominal, pues tenemos muchos órganos, intestinos, estómago, hígado, etc. Bueno, de aquí para abajo es la región inguinoescrotal. Como estaba dibujado en el esquema anterior. Ahora, lo que se produce en el feto es que el testículo se forma a nivel de los riñoncitos. A partir de la 7ª semana, el testículo empieza a descender. Ahora, ¿cómo desciende? Desciende por básicamente 3 efectos. Primero, el hormonal. La testosterona y la descendina actúan para que ese testículo empiece a descender desde el riñón que está en la cavidad abdominal, atraviese la pared abdominal a través de una puertita que está abierta en la etapa embrionaria fetal, pasa y se va a colocar hasta la bolsa testicular. El otro mecanismo es el gubernaculum testis, es un músculo que está insertado, pegado a la bolsa testicular, pero también al testículo. Entonces, este gubernaculum testis, por acción de la testosterona, empieza a involucionar. Es decir, de tener una longitud, empieza a hacerse pequeño. Pequeño, pequeño, pequeño. Y al estar involucionando, ese gubernaculum testis va a dejar un espacio que es lo que corresponde al canal inguinal, que es por donde va a atravesar ese testículo, hasta llegar a la bolsa. Digamos que va ayudando al descenso, va jalando como tal a que el testículo llegue al lugar que tiene que llegar, que es la bolsa escrotal. Cualquier anomalía en este descenso nos ocasiona que el testículo no descienda correctamente a su sitio natural. Bueno, ahí observamos en esta imagen que la cavidad abdominal está completamente separada de la región inguinoescrotal. Pero en la imagen de la derecha, arriba, derecha. Ahorita ya la están viendo. Ahorita la vamos a marcar, pero ya la tienen los amigos en la pantalla. Ahí está pintado de azul lo que llamamos el líquido peritoneal, que es una agüita que está envolviendo a todas las vísceras que tenemos aquí en la cavidad abdominal para tener bien lubricaditas y que no rocen unas con otras y se lastimen. Pero al abrir esa ventanita y pasar el testículo, esa ventanita permite el paso de líquido. Por eso está dibujado, pintado de azul, la región inguinoescrotal.
Esto quiere decir que hay agua en ese trayecto. Ok. Ahora, eso se llama hidrocele. Y hay dos tipos de hidrocele, el comunicante y el que no es comunicante. ¿De qué se trata esto? Bueno, el comunicante, el no comunicante es que pasó el testículo, pasó la agüita a través de ese orificio que está ahí en el límite del abdomen con la región inguinal, y una vez que pasó, se cerró, pero pasó agüita. Okay. Entonces podemos encontrar en un recién nacido, encontrar líquido en el escroto, en la bolsa testicular, podemos encontrarlo. Cuando exploramos, nosotros a través de la transiluminación, apagamos las luces del consultorio con una lamparita en la parte posterior del testículo, alumbramos y vemos la imagen oscura del testículo, okay, y lo clarito que es el líquido. El líquido como tal. Exacto. Entonces, con esto diagnosticamos el hidrocele. Este hidrocele tenemos que saber identificar si es comunicante o no es comunicante. ¿A qué me refiero con esto? Si no es comunicante es que la ventanita se cerró. Se quedó el líquido adentro, pero quedó. Está cerrado. O sea, ya no hay comunicación entre la cavidad abdominal y el escroto. Y el hidrocele comunicante quiere decir que está abierta todavía esa ventanita. Y entonces lo que hacemos al explorar en estos niños, vemos el hidrocele en el testículo, es un aumento de volumen, de tamaños variables de la bolsa escrotal, y tratamos de reducirla. Si esta se reduce, entonces hacemos el diagnóstico de un hidrocele no comunicante. Okay. Si se reduce. Si no se reduce, es que no, ya no hay, la ventanita se cerró y no hay salida. ¿Qué hacemos en esto? El tratamiento es diferente. Si es un hidrocele que no está comunicado con la cavidad abdominal, lo que se hace es esperar. Normalmente a los 6 meses ese líquido desaparece. Okay. A menos que haya mucho volumen. Okay. Entonces esta bolsita es muy grande, es un testículo a tensión, un hidrocele a tensión, que nos va a provocar daño en el testículo. Okay. Entonces en ese caso sí hay que operarlo. Okay. Pero normalmente son pequeños y se resuelven en el lapso de 6 meses. En el caso del hidrocele no comunicante, hay que operar porque es una hernia en potencia. Okay. No sé si ustedes ahí en la imagen que están viendo o que vieron, el orificio es tan pequeño que nada más permite el paso de líquido. Okay. Pero ahí ven la dimensión de un intestino, no puede pasar a través de ese orificio. Pero el niño hace esfuerzos, llora, come, patalea, va creciendo, y ese esfuerzo puede estar abocardando ese orificio que aparentemente estaba pequeño, se va a hacer más grande, y entonces en un momento dado puede permitir el paso de una víscera. En este caso, en los niños lo más frecuente es el intestino, y en las niñas puede ser un ovario o una trompa. Ahora, esto es muy grave porque en los menores de 1 año la posibilidad de una hernia encarcerada es muy alta. Okay. ¿Sí? La tripita va entrando al canal inguinal, sale, se reduce, sale y entra, y toda esa fricción hace que ese canal, que es un tubo prácticamente, ese canal inguinal, se vaya inflamando, se vaya engrosando, de tal manera que en un momento dado la tripita entró, pero ya no salió. Ya no salió. ¿Por qué entró en un canal inflamado? Porque hace esfuerzo. Okay. Hay presión abdominal, el bebé llora, patalea, hace esfuerzo, y entonces se mete la tripita. Pero ya no puede regresar porque la tripita no se puede jalar, Okay. ni con el reposo. Ya necesita un empuje de acá
para que pueda retornar. Sí, el orificio porque primero pasó ya no alcanza para poder dar el retorno y se va a empezar a estrangular. Exacto. Se va a empezar a comprometer la circulación del intestino y entonces pues la viabilidad del mismo se compromete. ¿Qué hacemos en estos casos si nos llevan un niño con una hernia encarcerada? Aquí, en este tipo de hernias, sí hay dolor. Okay. El niño está con llanto y tienen que acudir al médico rápidamente, porque aquí en horas podemos estar hablando de la viabilidad o no viabilidad de ese intestino. O sea, es un tema de urgencia. Es de urgencia, así es. Entonces nos llega al consultorio con dolor, el bebé llorando bastante, y encontramos una zona, el canal inguinal, lo encontramos engrosado por el edema, hay inflamación, puede haber cambios de coloración, pero ¿qué hacemos allí? Sedarlo. Habitualmente no hacemos cirugía. Si esto nos llega temprano, lo sedamos un poquito, lo adormecemos un poquito. Esto puede hacerse en el consultorio de urgencia, o si tenemos la posibilidad, como aquí, que nuestro consultorio está al lado de nuestro hospital, pues nada más lo subimos a quirófano y ahí con el anestesiólogo y demás se corrige. Lo sedamos un poquito y en posición de Trendelenburg, que es las piernitas hacia arriba y la cabecita hacia abajo, empujamos y resolvemos la hernia, devolvemos el intestino al espacio al que debe estar, hacia la cavidad abdominal, y se resuelve. Se tiene que operar porque existe un boquete que nos va a ocasionar otra vez el mismo problema, pero tenemos que dejar pasar mínimo 15 días para que los tejidos se desinflamen y entonces se pueda operar más tranquilamente, evitar los sangrados, porque con un tejido inflamado los cortes nos provocan más sangraditos y es más difícil controlar ese sangrado. Entonces no tenemos prisa. La víscera que se metió ya no se va a meter, o sea, a lo mejor se mete otra. Pero el detalle es que entre y que salga. Hay que estar vigilando en esos 15 días. Si se mete, que se reduzca, ¿no? Entonces procuramos una posición diferente para los chicos y con eso nos da tiempo de programar una cirugía correctamente. Ahí estamos hablando de que entonces en este canal inguinal entró una porción del intestino, ya no pudo regresar, se está estrangulando, esto es un tema de urgencia, lógicamente de atención inmediata. Lo prudente es regresar solamente el intestino a la cavidad abdominal y manipular posteriormente ya para una cirugía a donde ya el tratamiento sea definitivo. Exacto. Ahora sí ya cerrar ese canal por la inflamación, por la molestia que existió durante esa estrangulación que existía, ¿no? Como tal en la... Bueno, no es estrangulación, es una encarceración, ¿verdad? Se pudo reducir. La siguiente etapa, si no se atiende a tiempo, esa hernia encarcerada pasa a la siguiente etapa, que es la estrangulación. Esto quiere decir que ya se bloquea la circulación sanguínea en esa parte, en esa porción de intestino que se introdujo. Aquí es una situación de muchísima urgencia, ¿sí? Porque en 4 horas ese tejido se muere. Nos ha tocado desgraciadamente la desgracia de operar a algunos chicos en esta situación y encontramos que ese intestino está negro. Ya no es recuperable, tenemos que cortar esa parte de intestino y luego hacer anastomosis volver a unir las otras. Y tenemos que abrir hacia la cavidad abdominal porque ya no nada más es ahí la región inguinal. Entonces el pronóstico empeora en estos niños, ¿no? No hay que llegar a ese punto. El problema de esto es que los papás son muy dejados. Le ven la bolita, inclusive hasta se les diagnostica la hernia, pero como el niño está muy bien, como no le duele, no le molesta, está tranquilo, no hay fiebre, no hay nada, lo dejan, a lo mejor porque no tienen dinero, porque están juntando, pero tenemos instituciones de salud en nuestro estado que pueden resolver el problema
pues satisfactoriamente a los pacientes en la medida de su economía. Es un problema el de la hernia que puede ir complicando. Sí. Digo, no da dolor, no da molestia, Sí. sigue creciendo el pequeño, Sí. va a ser mayor el defecto, Sí. que si llega a complicar a lo que ahorita nos estaba diciendo, lógicamente que la situación de emergencia puede comprometer más al pequeñito, a la pequeñita. Claro, una hernia inguinal, un hidrocele comunicante debe operarse en el momento en que se diagnostica. Ok, perfecto, doctor. Pues ya nos platicó usted de hernia. ¿Qué otra situación conforme a este no descenso del testículo? Exacto, es la criptorquidia. La criptorquidia es el que la bolsa está vacía y el testículo está en otro lugar que no es la bolsa testicular. En el trayecto del abdomen a través del canal inguinal se puede quedar. Sí, donde es el descenso en este momento de la parte embrionaria todavía, del tema fetal. Sí. Ahí se tiene que ir dando ese descenso. Sí, repito, depende de hormonas como la testosterona, la descendina, depende del gubernaculum testis y depende de la presión abdominal. Todos esos factores ayudan a que descienda correctamente el testículo. Pero hay problemas. Si a nivel cerebral el eje hipotálamo pituitaria está alterado, no se produce correctamente testosterona, no se produce correctamente descendina, entonces lo que va a ocasionar es que ese testículo, ese gubernáculo, no va a descender correctamente. La criptorquidia puede ser parte de algunos síndromes, como el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Pierre-Robin, de Prader-Willi, de Calam. Entonces, todos estos síndromes son otras enfermedades, otros problemas, pero además llevan la criptorquidia. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en la función del eje hipotálamo. Sí, un tema hormonal que no hace Exacto. que estas sustancias químicas hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Esa es una parte. El gubernaculum testis en sí a veces no está bien insertado en la bolsa testicular, sino se inserta, por ejemplo, a un lado, en el pubis. Entonces, ya no es una criptorquidia. En sí es, pero ya no está en el trayecto normal, está fuera del trayecto ese testículo, y eso le llamamos testículo ectópico. Para fines prácticos, pues es lo mismo. O sea, el tratamiento es el mismo, se tiene que operar y colocarse bajar el testículo. En su sitio, ¿verdad? ¿Qué variantes podemos encontrar de esta ausencia? ¿Por qué, Doc? De pronto puede haber mamás que digan, oye, es que yo reviso que a veces está y luego no lo palpo. ¿Hay variantes en esta criptorquidia? La criptorquidia en sí es aquel testículo que está arriba de la bolsa testicular, en el trayecto normal, o sea, el canal inguinal, y que no desciende. Esa es la criptorquidia real. Y hay otra variedad que es el testículo deslizante. Es aquel que desciende, o en la exploración lo podemos descender, lo dejamos allí, pero con el tiempo se regresa otra vez. O sea, se desliza para arriba y para abajo. Y el otro tipo es el testículo retráctil. El testículo retráctil es aquel que nunca baja, lo encontramos en la exploración y lo logramos bajar. Pero lo soltamos y ¡pum! Se va a ir. Se va. Bueno, el tratamiento es el mismo. A lo mejor en los testículos deslizantes podemos valorar un poquito el tratamiento hormonal. Y esto me recuerda que en todos los niños recién nacidos que no está descendido su testículo, es conveniente que le administren una dosis de hormona para que ese testículo madure. Esto se puede hacer dentro de los primeros 43 meses. Lógicamente es identificar lo antes posible.
Así O sea, es. el palpar, tanto la parte de los médicos como principalmente los papás, mamá, papá, al momento del cambio de pañal, corroborar que sí exista un testículo en esa bolsa escrotal. Se identifica que no. Nos dice usted, hay variantes, ¿no? El tema del que se desliza, el tema del retráctil, que logran ustedes descenderlo, pero al soltarlo como liga, vuelve a la parte abdominal, ¿no? Que no se quedó en esta bolsa escrotal. En ese sentido, doctor, nos dice ahorita, hay que hormonalmente también cuidar el tejido del testículo, porque además de regresarlo a su lugar idóneo, que es la bolsa escrotal, ¿puede existir alguna alteración en este tejido? Así es. Perdón. Se me cerró un poco la garganta de tanto hablar. Bueno, la gonadotrofina coriónica nos permite que se alcancen a madurar. Ay, caray. Se alcance a madurar correctamente las células germinales del testículo. Las células germinales son las que van a producirnos los espermatozoides. Ok. Perdón. Si este problema se deja sin la administración de esa hormona, sin un tratamiento correctivo, lo que nos va a producir es infertilidad en ese paciente. Ok. Por las alteraciones hormonales en ese testículo, ya no va a producir su función, que es la de formación de espermatozoides. Entonces su fertilidad evidentemente se va a ver comprometida. Ok. ¿Qué tiempo tenemos para identificar y hacer el tratamiento definitivo para cuidar esta condición que nos dice a donde aumenta el riesgo de infertilidad? Las criptoquillas deben operarse antes del año de edad. Ok. Después del año de edad ya empieza a haber problemas. El testículo no se empieza a desarrollar, entonces vamos a observar que un testículo es más grande que el otro. En eso la semana pasada nos decía, ¿no? De un pequeñito de 7 años a donde habían identificado esta situación. Entendemos que ya lo habían operado y nos preguntaban qué podían hacer para corroborar que la función de ese testículo no se haya limitado, no se haya lesionado. ¿Nos decía usted algún estudio para poder evaluar esta parte? Sí, la cuantificación de los espermatozoides, una cuenta de espermatozoides nos determina la viabilidad de ese testículo. Normalmente en testículos que descendemos, pero ya a edades como de 7, 8 años, 9 años, y que los vemos que están todavía viables, pero con poquito de duda, es recomendable seguirlos a mediano plazo con las cuentas de espermatozoides para ver si efectivamente su actividad de fertilidad, su acción fertilizante, pues está bien, correcta, ¿no? Ok. Y es probable que si no se identificó en los primeros años, ya estamos en los 7, 8 años, ustedes al momento de realizar este tratamiento quirúrgico, como tal la cirugía, puedan percibir que ya el tejido testicular no es tan bueno, inclusive, pues sí, tristemente tener que retirar el testículo, ¿es una probabilidad? Sí. A veces lo podemos encontrar y lo palpamos muy pequeño, demasiado pequeño contra el contralateral. Y pensamos que puede ser viable. De todos modos se tiene que operar. Sí. Entonces cuando lo encontramos allí, nos encontramos que es más pequeño de lo que aparentaba en la exploración. Okay. ¿Por qué? Porque ese testículo está envuelto en algunas capas, la túnica vaginal sobre todo, y eso nos puede dar una sensación de que es un testículo más grande de lo que es en realidad. Pero al encontrarnos ahí en el acto quirúrgico, de que el testículo es demasiado pequeño, pues se opta por mejor quitarlo. Okay. ¿Por qué? Porque si lo dejamos, seguramente la viabilidad en cuanto a su fertilidad es nula, y lo dejamos allí
la posibilidad de que esto se convierta, se malignice, se vuelva un cáncer testicular, es muy alto. Entonces, si ya no sirve, pues lo dejamos y fijamos el otro que está bien, pero mejor lo fijamos para que no vaya a haber algún otro problema, ¿no? Okay. Y con ese testículo, la fertilidad está garantizada. Está conservada. Sí. Ok. ¿Puede darse la ausencia de los dos testículos? Así es. Así es. Con mayor razón, corroborar, revisar a Sí. los pequeñitos para entonces no entrar en este lapso, ¿no? De una complicación, de una infertilidad. Exacto. O de pasar a problemas mayores, ¿no? Como un tema de cáncer. Afortunadamente es más frecuente de un solo lado. De un solo. Pero sí a veces encontramos que los dos testículos están igual. Ok. Esto generalmente cuando hay alteraciones del eje hipotálamo hipófisis es cuando los dos están comprometidos. Y también tenemos testículos que no están en el canal inguinal, sino están en la cavidad intraabdominal, no alcanzaron a pasar. Los vasos a veces son demasiado cortos. El testículo viene desde el nivel del riñón por la arteria y la vena espermática, que es una rama de la arteria renal. Pero a veces es muy corta y el gubernáculo testis no lo puede jalar. Okay. Porque se detiene, entonces esto sí es un problema serio, ¿no? Ok. La cirugía, ¿qué tan compleja es? Me refiero al momento en que ustedes operan al pequeñito, a la pequeñita, corrigen estas anomalías. Nos platicaba usted del tema de la hernia, ahorita de la ausencia de algún testículo en la bolsa escrotal. Me refiero de que ustedes operan, qué tiempo están normalmente los pacientes internados, posteriormente hay que vigilar algo con mayor cuidado, o técnicamente son recuperaciones estables que con el apoyo de los papás pueden ser de mayor beneficio. Okay. Mira, la posibilidad de hacer un descenso correcto es muy alto. Empleamos muchas técnicas para llevar el testículo hasta su sitio normal. La edad en la que se debe realizar, pues ya lo dije, debe ser antes del año, ¿verdad? O lo más pronto posible. Pero ya a los 7 años ya es complicado, pero hemos visto todavía buenos testículos viables a esa edad, pero sí es recomendable que lo más pronto posible se organice una cirugía. La otra pregunta era... Sí, porque a veces el temor de los papás, ¿no? Van a operar a mi pequeño, ¿qué riesgos puede existir? Normalmente, ¿cuál es la evolución que se espera en los pequeños? Es satisfactoria. Generalmente entran en buenas condiciones, con exámenes preoperatorios dentro de límites normales. Entonces el pronóstico es bueno. El tiempo de cirugía es alrededor de 1 hora, en el caso de un lado, 1 hora y media en el caso de 2 lados. Y se tarda un poquito más cuando está muy alto el testículo, ¿no? Hay que disecar y a veces no tenemos que ir al retroperitoneo para liberar mejor los vasos espermáticos. Luego, la recuperación es pronta. Normalmente es una cirugía de corta estancia, ambulatoria, como le llamamos. Entonces, si lo operamos a las 10 de la mañana, a lo mejor a las 6, 7 de la noche ya está en su casa. Okay. Generalmente no hay complicaciones. Haciéndolo bien, no hay ninguna complicación. Claro. Perfecto, doctor. Adelante. Y el tratamiento es efectivo al 100%. Claro, siempre y cuando se detecte a tiempo Sí. y se realicen los procedimientos oportunamente, ¿no? Ahorita de forma general, la criptorquidia, la ausencia del testículo es el descenderlo, y en el tema de hernia, pues evitar que en algún momento la víscera, el intestino que está a través de esa anomalía, pues vaya a tener una lesión mayor y comprometer alguna porción del intestino, inclusive la vida del paciente. Así es. Estas son las patologías, la hernia y la criptorquidia, que observamos con más frecuencia. La otra patología que hemos visto, pero gracias a Dios con menos frecuencia, es el escroto agudo, que llamamos. Okay. Esto se debe a un golpe en el testículo
Entonces ahí sí hay dolor, hay inflamación, cambios de coloración, y que esto se puede resolver si no hay mucha emergencia, no hay mucho dolor, el paciente está tolerándolo, no hay mucha inflamación, no hay muchos cambios de coloración, podemos tratarlo con antiinflamatorios y analgésicos. Okay. Y generalmente se resuelven al 100%. Hay otros problemitas como son los infecciosos, algún virus, la parotiditis más frecuentemente, o bacteriano, con algún foco infeccioso en otro lado, a nivel digestivo, renal, y que nos ocasiona por ahí una orquitis, una infección del testículo, o una epididimitis, que es el epididimo, es una estructura que está encimita del testículo, okay, y que se va a inflamar la bolsa escrotal, o que se tuerce algún apéndice del testículo o del epididimo. Y lo más terrible pues es la torsión testicular. ¿Cómo se produce esta torsión? Con algún esfuerzo exagerado o algún golpe, pero normalmente son testículos que no están bien fijos en el testículo, o están criptorquídicos. Como no tienen una base de sustentación, el testículo viene tomado desde arriba por 3 elementos, que son los vasos espermáticos, la arteria y la vena, y el conducto deferente. Entonces, si esto se tuerce, se bloquea la circulación, okay, y entonces el testículo se lesiona. Si en 8 horas no se destuerce, ese testículo se muere. ¿Sí? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Hay que operar? Hay que operar, es urgente. Es un tratamiento de urgencia. ¿Ahí va a manifestar dolor el paciente? Sí, bastante dolor, una inflamación importante, cambios de coloración en la región. Hay que operarlo inmediatamente. Y ahí nos encontramos con que está torcido el testículo, los destorcemos, vemos si hay viabilidad, a veces los encontramos muy necrosados, no necrosados, sino con una isquemia bien importante. Entonces, pues lo que hacemos es destorcerlos, obviamente, y ponerlos con compresas de agua tibia y esperar 10 a 20 minutos que se recupere. Si vemos que hay cambios en la coloración satisfactorios hacia el rosado, que es el color del testículo, pues hacemos un cortecito pequeño en el testículo. Si sangra, lo dejamos ahí, lo ponemos en su lugar y lo vigilamos durante algunas semanas. Si esto no funciona, se hace la orquiectomía, el retiro de la extirpación del testículo. Ok, esto es si pasara más tiempo, principalmente, sí, de lo que usted 8 horas acá máximo. Ya, pasa más tiempo y hay mucho riesgo entonces es una urgencia de perder el testículo. Perfecto, doctor. Pues miren, amigos, ya nos ha compartido aquí el doctor Jesús Flores Lozano, médico pediatra, subespecialista en cirugía pediátrica, pues haciendo un pequeño resumen, la región inguinal, que son enfermedades muy frecuentes, en promedio de 3 a 4 pequeñitos de cada 100 pueden presentar. Se da y desde el momento del nacimiento se pueden detectar. Muy importante, tanto ustedes, amigos y amigas, como papás, el poder revisar, explorar bien a sus hijos, y también, por lógico, a través del seguimiento con los doctores, ¿no? En este caso con los pediatras, para que ellos puedan evaluar que todo está en tiempo y forma, en las estructuras, y que no exista una anomalía de estas, porque ya nos dijo el doctor, las anomalías que existen a este nivel, inguinal, inguinoescrotal, son de una atención quirúrgica, y 2, en un tiempo prudente, ¿no? El momento en que no se detecte el testículo, tenemos en promedio hasta el año de edad para poder realizar el procedimiento. Si no, ya pudiera existir alguna afectación en el tejido del testículo que conlleve posteriormente a una pérdida de la fertilidad, infertilidad, que lógicamente pues ya comprometa a este pequeño para toda su vida. Entonces creo que ahorita la recomendación con la que nos debemos de quedar,
amigos y amigas, es saber que existe esto, el tener la conciencia de la exploración y sobre todo la parte o la corresponsabilidad de llevar a los pequeñitos con sus médicos de confianza, ¿no? Sería la parte. Pues doctor, hemos abrazado parte de las preguntas igual con base a las de la semana pasada. ¿Algún comentario, recomendación para todas las personas que nos siguen, no solamente de este tipo de lesiones que ahorita usted nos dijo, sino ya en el ámbito de la pediatría en general, de lo que habitualmente ve usted en su consultorio? ¿Qué recomendación para todos los papás, todas las mamás que nos siguen ahorita para el cuidado de sus pequeños? Pues recomendarles lo que platicábamos al principio. Este diagnóstico lo hacen los familiares. Entonces tengan la curiosidad de explorar esa región, la región inguinoescrotal, para detectar cualquier anomalía. Cualquier duda, consúltela con su médico de confianza para que les oriente en una forma más adecuada. Y pues esto es muy fácil de hacer. Y si tiene un problemita de este tipo, pues resuélvanlo a la brevedad posible, porque si el médico le dice que requiere una cirugía, pues se tiene que hacer, y a la brevedad posible pues no se evita muchas complicaciones. Perfecto, doctor. Pues para ir cerrando el programa y con algo que desde la emisión con el compañero pasada tuvimos, ¿alguna anécdota, doctor, alguna situación chusca o alguna situación que lógicamente muchas experiencias de vida en la práctica médica que soy seguro le han dejado buen sabor de boca? ¿Alguna situación que nos pueda compartir para todo el auditorio, el saber del día a día del médico, algo que usted recuerde siempre con mucho cariño de esta práctica ya de más de 37 años? Bueno, comentábamos que en una ocasión pues estábamos consultando y entró un paciente acompañado de una persona mayor, acompañado de su esposa y 2 hijos. Pero además iba una señora de la tercera edad acompañándolos, que era la mamá del papá. Entonces, pues pregunto quién viene a consulta de los 2 niños que venían con ellos. Y me comenta el papá, yo soy el que viene a consulta. Dijo, oye, pero pues ya tenía como 30 y tantos años. Y pues le digo, yo no te puedo atender, pero pues dime qué tienes y yo te recomiendo con algún compañero. Y pues resulta que se levanta la playera y tercia la conversación la mamá del señor. Y le dice, es que usted lo operó cuando tenía 15 años porque le dieron un balazo. Pero tenía una serie de cicatrices. Digo, ¿qué pasó? Porque yo te hice eso. Bueno, sí, ya me recordó que pues le sacamos el intestino, le hicimos unas colostomías y después a los 3-4 meses lo volvimos a operar para... Que fue un tema complicado, una lesión que... Y bueno, así como eso, pues vemos... nos acuden con nosotros porque nos decía la señora, pues es que tiene un dolor en el estómago y ya vio un médico y otro médico y no lo curan. Y yo pues le dije, mejor vamos con el médico que te conoce por dentro. Y entonces ya vinieron conmigo, ¿no? Y bueno, así pues la satisfacción de que con estos años de la práctica médica, pues nos da la satisfacción de que ahora vemos también nuestros pacientes de antaño, pues ahora ya traen a sus hijos y los estamos viendo, ¿no? Y eso es muy satisfactorio, que nos digan, pues me operó, cuando yo era chico me operó, pero le traigo a mi niño. Y bueno, que quedó bien, entonces no vienen por reclamos, vienen porque está bien la cosa. Perfecto. No, pues... Son satisfacciones. Claro. Y creo que es el alimento día a día, ¿no? De poder venir con esta bella vocación, el poder recibir estos agradecimientos y sobre todo el compromiso que tienen todos y cada uno de ustedes al momento de recibir al paciente, de evaluarlo correctamente, de poder apoyarse de algún estudio de diagnóstico y que sepan las personas que hay confianza, que hay prestigio, que hay experiencia por más de 37 años, en este caso con el doctor Jesús Flores Lozano, de la práctica en pediatría y cirugía pediátrica, y que eso, pues lógicamente, cuando todos ponemos lo que nos corresponde, pues nos llevará a un buen puerto, ¿no? Que ese padecimiento, esa enfermedad,
pueda ser subsanada y como tal, pues el bienestar que todos buscamos. Doctor, ¿algún número de vínculo que tenga usted por alguna pregunta que tengan las personas ahorita que nos están siguiendo? Lógicamente no un número personal, pero algún número donde si alguien de las personas que están viendo ahorita y posteriormente la replicación de esta transmisión tuvieran alguna duda para contactarse con usted, ¿nos pudiera compartir cuál es el número para contactar al doctor Jesús Flores Lozano? Sí, 241-108-1487. Ok, 241-108-1487. Ahí, amigos, si existe alguna pregunta sobre los temas que aquí tocamos, pues tengan ustedes la confianza que el doctor podrá, lógicamente, amablemente contestarles. Pues, doctor, agradecerle de nueva cuenta el que nos haya acompañado. Estoy seguro que vendrán otros temas inherentes a la pediatría como tal, a la cirugía pediátrica puede ser, a donde usted nos comparta, ¿no? Y a donde todos los amigos tengan las herramientas necesarias para cuidar bien, para dar ese seguimiento con sus pequeñitos, sus pequeñitas, y que lógicamente sean personas sanas. Muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas. No, al contrario, Juan Bernardo, muchas gracias por tu invitación y a todos los que nos están viendo y escuchando. Tomen nota y no dejen a un lado estos comentarios. Claro que sí, doctor. Y pues aquí nos abrió usted las puertas en su consultorio, un lugar muy de mucha armonía, lógicamente pues ambientado para el cuidado y la revisión de los pequeñitos. Amigos, el doctor Jesús Flores Lozano es parte del grupo médico central. Ya escucharon ustedes pues sí, las credenciales, la experiencia, el compartir este tipo de temas. Ante cualquier duda, pues ya inclusive nos externó cuál es el número telefónico para que se puedan vincular. Y pues así seguiremos martes a martes, como siempre agradecer mucho a Joaquín en esta parte técnica de la transmisión. Gracias a todos los amigos que nos siguieron en vivo y para todas las personas que puedan ver la transmisión a través de la comunidad de Piensa Sano y del canal de YouTube, pedirles que compartan porque tenemos amigos, familiares que estoy seguro que en este camino en el que recibimos a nuestros bebés hay muchas cosas por aprender y esta información yo sé que les va a ayudar. Gracias, se despide de ustedes Juan Bernardo López Alducin, pidiendo que nos sigan el próximo martes para una emisión más de Piensa Sano. Gracias y que tengan la mejor de las semanas.